nosotros los profesionales de la salud. Y cuando hemos trabajado en instituciones, el programa de seguridad del paciente se vuelve un tema que es mucho más fácil implementar. Pero para los que somos profesionales independientes en nuestro consultorio, implementar un programa de seguridad del paciente implica, yo diría que un esfuerzo mayor, porque somos nosotros con nosotros mismos. En una institución se tiene todo un equipo que está detrás de la implementación del programa de seguridad del paciente, de hacer seguimiento, de capacitar a las personas. Y nosotros en nuestro consultorio somos nosotros con la auxiliar y realmente implementarlos es más complejo, y tener herramientas para hacer seguimiento y entender la importancia de lo que significa el programa de seguridad del paciente es mucho más complejo para el profesional independiente. Por esta razón, hemos decidido con Laboratorios Farpac que durante más o menos los siguientes 6 martes, y si tenemos que ampliar la frecuencia, lo haremos, pero vamos a ir poco a poco conversando sobre este tema de seguridad del paciente para que a ustedes les quede mucho más fácil entenderlo e implementarlos en sus consultorios y tengan herramientas que les permitan cumplir con lo que desde hace mucho tiempo ya la Secretaría de Salud, el Ministerio, viene exigiendo, y la Secretaría de Salud de alguna manera nos verifica cuando llegan las visitas de habilitación. Lo que queremos es ayudarles, darles herramientas prácticas y sobre todo que seamos conscientes de la importancia de este tema. A veces creemos que solamente los temas técnicos científicos de hacer el mejor procedimiento en cavidad oral es lo que debemos hacer los odontólogos, pero es que alrededor de todos esos procedimientos necesitamos de una serie de medidas que garanticen tanto la seguridad del paciente como la seguridad de nosotros como profesionales. La seguridad del paciente, ¿qué es? La seguridad del paciente son unos elementos, unos procesos, instrumentos y metodologías que debemos implementar en nuestra atención en salud para minimizar el riesgo de que el paciente sufra un evento adverso en nuestro consultorio. Yo sé que muchos, y yo creo que casi todos, estamos absolutamente relacionados con lo que significa evento adverso. Hoy ya todos conocemos el significado de un evento adverso, y un evento adverso es el daño que se le produce a un paciente de manera intencional durante la atención en salud. Y muchas veces nosotros creemos que en el consultorio no tenemos riesgos, y entre más experiencia tenemos, a veces decimos, con mucha más razón, minimizamos como los riesgos que existen y dicen, no, yo ya con toda la experiencia que tengo, a mí nunca me ha pasado nada, y creemos que definitivamente no tenemos riesgos y somos perfectos, y resulta que no somos perfectos, y errar es humano. Por eso esos errores que cometemos con los pacientes son involuntarios, y ese errar es humano. El mundo entero lo entendió a partir de un reporte que hizo el Instituto de Medicina de los Estados Unidos y que hoy es reconocido como un documento que dio vida al Movimiento Mundial de Seguridad de los Pacientes. En el año 2004, la Organización Mundial de la Salud creó la Alianza por la Seguridad del Paciente, hoy, lo que se llama hoy, el Programa de Seguridad del Paciente. ¿Y por qué? Porque es que se reportan muchos casos, sobre todo en el tema de medicina o en el tema hospitalario, más que en el tema ambulatorio, y mucho menos en el tema de consulta particular, donde muchos de los daños que se le causan al paciente hubieran sido absolutamente prevenibles si hubiéramos podido entender los riesgos que este paciente corría en cada una de las atenciones que le hacíamos, y si se hubiera podido poner barreras para mitigar ese daño que le causamos a los pacientes. Bajo esta premisa, la Organización Mundial de la Salud diseñó 6 metas internacionales de seguridad del paciente. 6 metas internacionales que están totalmente asociadas a
los procedimientos en los cuales se han evidenciado a nivel mundial la mayoría de los eventos adversos que se producen en las atenciones en salud. Están muy ligadas, como les decía yo al principio, al tema hospitalario. Sin embargo, en nuestro tema ambulatorio y sobre todo en nuestro tema como profesionales independientes, muchas de estas riesgos que corre el paciente los tenemos en nuestro consultorio, y la idea que es que en el transcurso de estas charlas, pequeñas charlas que vamos a tener durante varios martes, logremos identificar los riesgos más grandes que tenemos en nuestro consultorio y que podamos ponerle las barreras que nos ayuden a mitigar cualquier riesgo que sufra el paciente en nuestra atención. Nosotros con salud hemos aprendido mucho de la industria aeronáutica. Si hay alguna industria que es muy segura y que tiene protocolos y procedimientos establecidos para evitar, obviamente, el accidente de un avión, pues es la industria aeronáutica. Y como se los he dicho en muchas charlas que he hablado o que han tenido con seguramente varios de los que ustedes me están oyendo hoy, hay un programa que pueden ver todos que se llama Catástrofes Aéreas. Catástrofes Aéreas, más allá de presentar el accidente de un avión, presenta el análisis de ese accidente a través de una metodología que todos ustedes conocen en salud, que se llama el Protocolo de Londres. La teoría del Protocolo de Londres lo que nos dice es que existen muchas causas, o sea, la multicausalidad del evento adverso. O sea, un evento adverso no se produce solamente porque hay una única causa. Un evento adverso se produce por muchas causas que debemos analizar en el momento que tengamos el evento y que debemos poner barreras para que esto tratemos de que no se vuelva a repetir. Y si ustedes ven este programa Catástrofes Aéreas, se van a dar cuenta que cuando hay un accidente de un avión, no solamente falla una persona, falla eventualmente el mantenimiento, fallan políticas que se tenían establecidas y fallan una serie de procesos en la cadena de ese vuelo que hicieron que el avión se accidentara. Eso nos puede pasar en el consultorio y de hecho pasa. Hay una cadena de errores que vamos a aprender, como les dije, en todos estos espacios que vamos a tener de aquí en adelante para analizar los eventos adversos. Y ese famoso Protocolo de Londres, que a veces nos parece muy complejo analizar, lo vamos a volver como una herramienta sencilla, que ustedes lo entiendan y que puedan de aquí en adelante analizar y poner barreras en sus consultorios. Las metas internacionales de seguridad del paciente que define la Organización Mundial de la Salud son 6 metas de las que les quiero hablar. La primera meta se llama identificar correctamente al paciente. Y nosotros creemos que nunca nos va a pasar y nunca vamos a tener ningún error en confundirnos con los pacientes. No nos centremos un minuto en el consultorio odontológico. Pensemos primero en una atención en un hospital donde el volumen de pacientes es enorme y donde se corren riesgos de pasar al paciente equivocado, por ejemplo, en un quirófano. Y eso puede existir. Y para eso existen unas herramientas que el día que planteemos la meta de identificar correctamente al paciente, vamos a identificarlas y vamos a ver cómo en odontología vamos a poner unas barreras para que esto no nos pase. Creo que a todos, me atrevería a decir que a todos y con mucha seguridad, nos ha pasado que hemos escrito en la historia clínica del paciente que no es. Y esto es un error que podríamos, a través de unas herramientas que vamos a aprender, poder minimizar. Entonces, nuestra primera meta, y que va a ser el tema de nuestra próxima reunión, va a ser las medidas que vamos a utilizar en el consultorio para poder identificar correctamente al paciente.
Entonces, primera meta internacional del paciente, la identificación correcta del paciente, de la cual en la siguiente sesión que vamos a hablar vamos a aprender todas las barreras que debemos poner para evitar un evento adverso de nuestro paciente en el consultorio por confundirlo con otro paciente. La segunda meta internacional de seguridad, y que para mí es tal vez, si no es muy importante, si no la más importante, y donde más tenemos que aprender, se llama mejorar la comunicación efectiva de los profesionales. Para mí, cuando se hacen auditorías en IPS grandes, de grandes volúmenes de pacientes, es muy triste ver cómo personas mayores, acompañadas valga la redundancia, de su acompañante, que tiene tal vez la misma edad que esta persona y que son pacientes con patologías crónicas, llegan y se acercan a reclamar sus medicamentos en la IPS con una fórmula de medicamentos que contiene, no sé, 5 o 6 medicamentos que el paciente debe tomar, y terminan preguntándole al auxiliar de farmacia que le está entregando los medicamentos cómo debe tomarse sus medicamentos. Y esto no debería pasar en ese punto. El paciente debería salir con la absoluta claridad del consultorio de cómo es su tratamiento médico, a qué horas me tomo el medicamento de la tensión, a qué horas me tomo el medicamento para la diabetes, en fin, a qué horas hago mi tratamiento de la manera más correcta. Y esto, ¿qué pasa cuando llega el paciente a reclamar sus medicamentos y que no ha entendido nada? Pasa porque no hemos sido lo absolutamente claros para explicarle al paciente su tratamiento y porque el paciente tampoco ha sido capaz de preguntarnos o de decirnos que no le ha quedado clara las instrucciones. En nuestra segunda sesión o nuestro segundo martes también vamos a abordar este tema y vamos a aprender los tips de cómo mejorar esa comunicación efectiva con el fin de que el paciente entienda claramente cuál es su enfermedad, entienda cuál es el tratamiento que le vamos a hacer, entienda las recomendaciones que le estamos dando y sobre todo que el paciente pueda, a través de la explicación que le estamos dando del procedimiento que le vamos a hacer, pueda libremente decidir, de acuerdo a los riesgos que le explicamos, si decide o no hacerse el procedimiento. Y estoy hablando aquí del consentimiento informado. El consentimiento informado es un deber que tengo como paciente de que todos los riesgos que tengo para someterme a un procedimiento, tengo el derecho a saber cuáles son esos riesgos y el profesional tiene el deber de comunicármelos. Entonces, estas dos primeras metas, que voy a volver a repetirlas, que la primera meta es identificar correctamente al paciente y la segunda meta es mejorar la comunicación efectiva de los profesionales, son las dos metas en las que vamos a profundizar en la siguiente sesión de hoy en 8 días. La tercera meta internacional de seguridad del paciente se llama la correcta administración de los medicamentos. Y la correcta administración, mejorar la seguridad de los medicamentos, a través de la correcta aplicación de estos. El mundo en el tema hospitalario, de los eventos adversos más grandes que en el mundo se han publicado, están relacionados con la administración de medicamentos errónea. Y para eso existen unas técnicas que también nosotros en odontología debemos utilizarlas. Esas técnicas están en su mayoría asociadas a la anestesia local que debemos o que aplicamos los consultorios, los odontólogos en el día a día de nuestro consultorio. Y esta va a ser un tema donde vamos a profundizar de manera importante en la siguiente sesión, o sea, en el tercer martes. Hoy es el primero, el siguiente vamos a ver las dos primeras metas
y en el siguiente vamos a profundizar en mejorar la seguridad de los medicamentos. Esta es una meta en la que yo solamente quiero que ustedes se imaginen a un auxiliar de enfermería o una enfermera jefe en un hospital, donde en una bandeja va haciendo una ronda con los diferentes medicamentos que debe aplicarle a los pacientes y cómo debe tener la certeza de que al paciente le está aplicando el medicamento, al paciente correcto, el medicamento correcto, la dosis correcta, en la hora correcta. Y a veces que si bien no vamos a aplicar no nos aplican todas esas precauciones que debemos tener en la aplicación de los medicamentos, sí vamos a encontrar muchos riesgos que corremos en el consultorio odontológico, sobre todo en la aplicación de la anestesia. Entonces, en el tercer martes vamos a profundizar de manera importante en mejorar la seguridad de los medicamentos. La cuarta meta de seguridad del paciente se llama garantizar la seguridad o garantizar las cirugías en el lugar correcto. Y esta sí que es una meta que nos aplica a los odontólogos. Nosotros debemos garantizar que vamos a realizar el procedimiento en el diente correcto, que vamos a hacer la exodoncia del diente que es, porque nosotros somos netamente procedimientos. Entonces, vamos a profundizar enormemente en esta meta de garantizar las cirugías en el lugar correcto y debemos nosotros los odontólogos aprender de lo que ya han avanzado en otros campos de la salud, como por ejemplo en la medicina, a hacer paradas de seguridad previo a realizarle un procedimiento a un paciente. Esas paradas de seguridad hoy se hacen en los quirófanos, en las instituciones, y no se empieza una cirugía sin haber hecho o sin haber como verificado una lista de chequeo de muchos temas, como ver que sea el paciente correcto, que sea el procedimiento correcto que le vamos a hacer, que el tipo de anestesia que se le va a dar al paciente sea el correcto, y todo eso lo que vamos a ver en una de nuestras próximas sesiones es cómo esto lo vamos a aplicar en odontología en ese día a día de un consultorio particular. Cómo esto va a garantizar seguridad para el paciente y claramente va a darnos a nosotros una tranquilidad importante en ese ejercicio profesional que, así no creamos, tiene unos riesgos importantes y que nosotros podemos de alguna manera mitigarlos. La quinta meta internacional del paciente es disminuir el riesgo de infección asociado a la atención en salud. Y para disminuir el riesgo de infección asociado a la salud, pues claramente en un consultorio odontológico son muchísimas las medidas que debemos aplicar para garantizar que este riesgo lo minimicemos en nuestros pacientes. Y esta va a ser una sesión específica que vamos a dedicarle para poder mirar técnicas de limpieza y desinfección, para poder mirar los momentos del lavado de manos, para poder insistir en muchos temas con la auxiliar que a veces sus actividades asistenciales con sus actividades administrativas se mezclan mucho más que las nuestras, y ver cómo ese paciente y nosotros como trabajadores vamos a correr muchos menores riesgos. Este va a ser un capítulo donde vamos a profundizar de manera muy importante. Cuando nosotros salimos de la universidad, realmente no tenemos, o por lo menos en mi época no había una formación tan grande en temas de bioseguridad y de esterilización, y necesitamos reforzar en nosotros los odontólogos el tema para aprender estos procesos que son fundamentales en nuestra atención del día a día y que van a garantizar la seguridad del paciente, y cómo nosotros no debemos, si bien debemos delegar la ejecución de estos procesos en la auxiliar, definitivamente es un proceso donde la responsabilidad está en nosotros como odontólogos, y debemos garantizar que estos procesos se realicen de la manera correcta
y para poder garantizar que esto pase y nosotros podamos hacerle un seguimiento a nuestra auxiliar en estos procedimientos, pues claramente tenemos que profundizar en ellos y tenemos que tener un conocimiento amplio. Entonces, en esta meta vamos a dedicarnos una charla exclusiva para darla. Y por último, la última meta internacional de seguridad del paciente es reducir el riesgo de caídas. Esto en el tema hospitalario es absolutamente relevante y yo creo que personas que han estado hospitalizadas se han dado cuenta, sobre todo en los últimos tiempos, que a todos los pacientes que van a entrar a hospitalización se les coloca una manilla roja o se les identifica de alguna manera o se les marca con un sticker o algo en el que diga que el paciente tiene un riesgo importante de caída. Se capacita al paciente para que no haga o no tenga ciertos procesos solo, o no maneje ciertos procesos solos para evitar el riesgo de caída. A veces nosotros creemos que esto en odontología no es aplicable y vamos el día que entremos un poco más en profundidad en esta meta, nos vamos a dar cuenta de todas las acciones que nosotros como odontólogos podemos hacer y todos los riesgos sobre todo que tenemos en el consultorio de caídas de nuestros pacientes y ver qué podemos hacer para reducir este riesgo. Si ustedes ven y volvemos a hacer un repaso sobre lo que pasa o cuáles son las metas, nos vamos a dar cuenta que en odontología sí tenemos riesgos y que no solamente los tenemos a nivel institucional, sino que también los tenemos a nivel de nuestro consultorio. Cuando nosotros confundimos a un paciente con otro, cuando al paciente no le explicamos de manera correcta cuáles son las recomendaciones posoperatorias o cuando al paciente no le decimos de manera correcta cuál es la preparación que debe tener previa a la cirugía que nosotros vamos a hacer, que es esa famosa comunicación que debemos mejorar con nuestros pacientes, los resultados no van a ser los mismos. Si un paciente no sigue las instrucciones que le damos después de una cirugía, no siempre el error es del paciente. Tendemos mucho a decir, no, es que no sigo las instrucciones. ¿Hemos garantizado que el paciente las entendió? ¿Tenemos la certeza de que ese paciente entendió claramente cuáles eran las instrucciones que le dimos? Cuando a veces decimos, yo le expliqué al paciente y ahora entonces tengo problemas porque me dice que nunca le expliqué este riesgo, ¿será que nosotros en el diligenciamiento del consentimiento informado fuimos lo suficientemente conscientes de que un consentimiento informado no es un papel administrativo, un proceso administrativo que me exige el ministerio para que me verifique la Secretaría de Salud? ¿O de verdad estamos absolutamente conscientes, como les dije antes, que el consentimiento informado es un deber que tenemos los profesionales de explicarle al paciente los riesgos que corre cuando va a ser sometido a un procedimiento y el derecho que tiene este paciente de saberlo y aprender a diferenciarlo de un acto netamente administrativo? Tenemos la certeza de que cada vez que nosotros vamos a aplicar un anestésico local, antes de aplicarlos volvemos y revisamos las contraindicaciones que podría tener un paciente, por ejemplo, como para recibir un vasoconstrictor. Tenemos listas de chequeo, tenemos algunas herramientas que nos permitan a nosotros garantizar que no vamos a hacer la exodoncia del diente que no es correcto. Tenemos la certeza de que todos los procedimientos de limpieza, desinfección y esterilización que hacemos en nuestro consultorio garantizan que ese paciente puede estar en nuestro consultorio con la tranquilidad que quisiéramos llevar nosotros a nuestros hijos a un sitio donde no tuviera el riesgo de adquirir una infección asociada a una atención en salud. Y estas son una serie de preguntas que los invito a que se las hagan previo a que volvamos a vernos dentro de 8 días y que entendamos que definitivamente errar es humano, que riesgos en odontología tenemos, que tenemos muchos riesgos y que tenemos muchas oportunidades de mejorar la atención en nuestros consultorios, que no porque no seamos una IPS donde tenemos una estructura enorme en el tema de calidad,
no vamos a poder de verdad desarrollar un programa de seguridad del paciente que vaya en pro de todos nuestros pacientes y que también para nosotros. Hay una frase de un profesor de la Universidad de Stanford, una persona que además se murió en el año, si no me falla la memoria, 1962 más o menos, fue cuando murió, que se llama el doctor Arthur Bloomfield. Él fue profesor y jefe del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Stanford. Y él nos hacía una frase, o nos dejó una frase que es muy valioso que la analicemos, y a lo que los invito de aquí a que nos veamos en 8 días a que por favor la analicen. Y la frase dice: hay algunos pacientes a los que no podemos ayudar, pero no hay ninguno al que no podamos dañar. Nosotros, todos los pacientes o todas las personas que entran a un servicio de salud van a ser atendidos por personas humanas, y errar es humano, y cometer errores, como lo dije al principio de la charla, en un paciente lo hacemos obviamente de manera intencional, pero quiero dejarles la reflexión de que los riesgos existen, de que tenemos que aprender a identificarlos, de que tenemos que aprender a poner barreras en nuestra consulta particular, y que tenemos que ser conscientes que errar es humano. Los invito por favor a que en estos 8 días que nos quedan para volvernos a ver en este horario, que les agradezco que hoy estén aquí con nosotros, lean sobre lo que les he dicho. Los invito a leer sobre seguridad del paciente, a que por favor entiendan que lo único que hacemos en el consultorio y lo único importante no solamente son los procedimientos que nosotros hacemos, que debemos garantizar alrededor de todos esos procedimientos una cantidad de procesos que van a ayudar a que si los tenemos en cuenta, la atención de nuestro paciente sea segura, corra menos riesgos con nosotros, y vamos a aprender a identificar que a veces muchas de las cosas que decimos que está en culpa del paciente probablemente ha sido, en el caso nuestro, por no tener la comunicación que, por ejemplo, el programa de seguridad del paciente nos pide que tengamos. Espero que con las sesiones que vamos a tener de aquí en adelante, ustedes puedan también para su consultorio desarrollar este programa de seguridad del paciente, y que cuando llegue ese ente de control al que a veces le tenemos tanta angustia, nosotros nos sepamos parar con toda la tranquilidad y con todas las bases para decirle: mire, mi programa de seguridad del paciente es este. Que para mí ese es el segundo objetivo, porque ese es el objetivo de que van a hacerme un seguimiento. El primer objetivo es que mi paciente sufra o tenga el menor riesgo al entrar a mi consultorio. Entonces, los invito de hoy en 8 días, en el mismo horario. Vamos a empezar de hoy en 8 días a hablar de la correcta identificación del paciente y de cómo mejorar la comunicación de los profesionales de manera efectiva. Entonces los invito a que lean y a que estudien un poco estas metas internacionales del paciente, y que en 8 días nos veamos y podamos sacarle ya mucho más provecho a estas charlas, donde vamos a entrar de manera muy profunda en cada uno de los temas. Nuevamente agradezco a FARPAC por permitirnos a nosotros acercarnos a ustedes, los profesionales, poder estar cerca de ustedes. FARPAC lleva mucho tiempo pendiente de la educación continua de los odontólogos, de las capacitaciones, y no porque estemos en estos momentos pasando por las condiciones que estamos pasando en el país, FARPAC se ha olvidado de ustedes. Todo lo contrario, estamos desarrollando herramientas para que cada día más estemos cerca de ustedes en estos momentos tan difíciles. Cuídense por favor, lean por favor de lo que les pido, y espero que al final de todas estas sesiones logre en muchos de ustedes crear ese sentimiento de amor y de pasión por lo que yo siento por la seguridad del paciente. Espero podérselos transmitir de esta manera, y espero que la introducción de hoy quede clara para todo lo que se